día. En el instituto no es que le hicieran directamente bullying, pero hay muchas maneras de hacer sentir mal a las personas y todo suma. Este tío es un rarillo, jejeje, mira cómo se mueve, jajaja, no se hace con nadie, peor para él, y así día tras día, solo, completamente solo, en la hora del patio, en la biblioteca, para no recibir burlas. Todo esto le llevó a intentar quitarse la vida el pasado lunes. Él con poco se conformaba, porque tenía que tener algunos momentos de felicidad, y que ahora él no los tenía. Afortunadamente, él ha sobrevivido a la caída, pero desgraciadamente no todos los casos son así. En Barcelona, la semana pasada, 2 gemelos de 12 años saltaron desde el 3er piso de su vivienda. Iván falleció en el acto. Su hermana Leila se encuentra muy grave en el hospital, aunque con una leve mejoría. Ambos sufrían insultos diarios en el colegio. Les hacían bullying. Se reían de su acento, de su procedencia y de que uno de ellos estaba transicionando de género y había pedido que le llamasen con un nombre masculino, Iván. A veces sí que se habían reído por el cambio de nombre. Aunque en el centro no habían detectado una problemática específica, el acoso que sufrían era de sobra conocido. En el ayuntamiento, en la Policía Nacional, en el instituto, pero no hacían nada, lo único que hacían era expulsar a los niños y ya está. 2 casos en tan solo una semana. Unas cifras preocupantes que han llevado a la sociedad a volcarse estos días llenando las calles con el mensaje Stop Bullying. El bullying siempre ha estado ahí, pero por desgracia vuelve a ser actualidad por casos muy graves. Vean, por ejemplo, estos titulares recogidos en algunos medios. El primero, 1 de cada 4 niños sufre acoso escolar en España. Veamos el siguiente. En España, en nuestro país, se calcula que el acoso escolar afecta al 25% de la población estudiantil. Y el último, España encabeza la lista de los países europeos con más casos de bullying. Y los datos reafirman estos titulares, porque según un estudio de la Fundación ANAR, hasta un 24% de los estudiantes percibieron en el curso 21-22 que existía acoso escolar en su clase, lo que supone un aumento con respecto al año anterior, cuando lo detectaban tan solo un 15% de los estudiantes. En cuanto al tipo de acoso, no todos los casos son iguales. Por ejemplo, en el último curso, la gran mayoría de las víctimas sufrieron acoso psicológico, en total un 88%. En segundo lugar, el tipo de acoso más común es el verbal, con un 87%, y en tercer lugar, el físico, con un 70%. Pero hay un tipo de bullying más silencioso, menos visible y más difícil de detectar por el entorno de la víctima, que es el ciberacoso. Este ha aumentado casi un 70% en los últimos años. Desgraciadamente, cada vez hay más herramientas por las que se cuela ese ciberbullying, como es el WhatsApp, que sigue siendo el principal medio, pero también otras redes sociales que son utilizadas por algunos como medio de acoso. ¿Y cómo actuar si detectamos que nuestros hijos están sufriendo bullying? Bueno, pues la Asociación Española de Prevención del Acoso establece algunos consejos. El primero, tratar de hablar con la víctima y conocer a fondo detalles sobre lo que le está pasando y desde cuándo. El siguiente paso sería hablar con los tutores y profesores del pequeño. Por su parte, el profesorado debe aplicar todas las medidas de protección necesarias para proteger a la víctima. Y por último, si la situación persiste, el último paso sería denunciar por vía civil o penal. Muchísimas gracias, María Molero. María José Fernández, presidenta de la Asociación Madrileña contra el Acoso Escolar. Muy buenas noches. Buenas noches. A ver, porque claro, se abren un montón de preguntas. ¿Por qué nos cuesta tanto encontrar una solución contra el acoso escolar? ¿Es que quizá la tendencia es que miremos hacia otro lado? Bueno, a ver, desde nuestra asociación venimos denunciando esto desde que la fundamos en el 2014. Y pedíamos medidas, protocolos que funcionasen, una serie de medidas. Hemos propuesto muchas veces a la Consejería de Educación una serie de medidas, cosas a solucionar que detectábamos en los protocolos porque se hacían mal. Y a día de hoy seguimos observando lo mismo. O sea, colegios que siguen mirando para el otro lado, una inspección educativa que te da la versión del colegio y de inspección tiene poco porque le dan la última palabra al director, directora del colegio, o sea que lo que diga este va a misa. Y al final, los protocolos, yo ya lo denuncié en la Asamblea de Madrid en 2017, y es que el protocolo, como es el colegio el que se investiga a sí mismo, el colegio es el juez y parte, y ahí en ese protocolo pueden poner lo que les parece. Pueden tener todos los indicios de acoso delante, y si quieren poner en el protocolo no veo indicios de acoso. Y nadie le va a decir nada, que ese es el problema. María José, no sé si es que hay falta de información. O sea, es importantísimo que padres, centros y niños también, ¿verdad?, sepan qué hacer, cómo reaccionar
ante un acoso. Evidentemente, fíjate, muchos de los niños que llegan no identifican que eso que le está pasando es acoso escolar. Entonces, las charlas de prevención en centros educativos creemos que es fundamental para que sepan reconocer que eso que les está pasando es acoso escolar. También incidimos en las charlas a profesores y en la formación al profesorado. Yo llevo diciéndole a la consejería, denle medios a los centros porque la teoría se la saben, pero a la hora de aplicar las cosas no tienen herramientas suficientes ni profesionales suficientes para poner esto en marcha y hacerlo bien, mínimamente bien. María José, está claro que los centros tienen trabajo que hacer. Vámonos con los padres, por ejemplo. ¿Cuáles son las señales? A ver, entiendo que inequívocas deben ser complicados, pero ¿cómo puede saber un padre cuándo pueden saltar las alarmas en el momento en el que pueda pensar, mi hijo puede estar sufriendo acoso? Sobre todo hay unas diferencias nosotros decimos que cuando los niños no te cuentan cosas de lo que les pasa al colegio, hablan por indicadores, y nosotros tenemos un listado de 31 indicadores que te pueden avisar de que a tu hijo le está pasando algo. Los principales son dolor de tripa y dolor de cabeza muy habitualmente, y que a veces muchos padres han llevado a sus hijos a la pediatra y la pediatra no encuentra ni siquiera la causa y al final empieza a preguntar por lo social o lo psicosomático o el entorno escolar, y ahí es donde detectan. Muchas veces los niños se quejan precisamente el domingo por la noche para no ir el lunes al colegio, o incluso el día por la mañana antes de ir al colegio se quejan, me duele la tripa, me duele la cabeza, luego reticencia a ir al colegio, no quiero ir al colegio, no quiero quedarme a comedor, no quiero ir a actividades extraescolares porque muchas veces los acosadores se encuentran también en esas actividades extraescolares. Empieza el niño a aislarse de todo lo social precisamente para no encontrarse con esos niños que le agreden. Ana, como psicóloga, una vez identifica este problema, ¿cómo se actúa? Primero con los niños y también con los padres, con las familias. Pues se actúa exactamente de la forma contraria a la que se está haciendo hasta ahora, que es no silenciándolo. Es un absurdo y es sangrante que sean los centros, por una cuestión de imagen, desde mi punto de vista, dan peor imagen, los que niegan lo que está pasando en su colegio, y es absurdo que los propios padres miren para otro lado, porque el que mañana puede sufrir acoso es su propio hijo. Estamos hablando de que estamos en edades tan tempranas en la que el grupo de iguales, la socialización es tan importante, el sentimiento de pertenencia es tan imprescindible para construir una autoestima sólida y una personalidad fuerte, que un solo niño aislado, un solo niño insultado, incluso, no te digo ya acosado, sino aislado. Hablábamos también del acoso, ciberacoso, ese acompaña a todos los demás tipos de acoso e invade el 100% de tu intimidad. Un solo caso es un fracaso de los adultos, que son quienes han de velar por la socialización y la educación de los niños. Ana, ¿cuál es la diferencia? Porque creo que es importantísimo entre esto es cosa de niños o no, hay que alarmarse, aquí hay un caso claro de acoso. Pues voy a ser muy contundente, casi nunca es cosa de niños. Una pelea ocasional, totalmente puntual, circunstancial, en chavales que están bien integrados y que al día siguiente siguen jugando juntos, puede ser cosa de niños, como hay cosas de adultos y discutimos. Una situación reiterada, aunque sea durante semanas, no hace falta que pasen meses, un niño que no está siendo integrado, que no es aceptado, cuyo entorno escolar no hace porque las dinámicas de grupo le incluyan y le integren, un niño que no está recibiendo la red de apoyo social que necesita en una edad tan fundamental como esa, ya es un caso de acoso. No hace falta llegar a las manos, ni muchísimo menos, basta con un niño aislado, un niño no mirado o un niño no atendido. A ver, hemos dicho muchas veces, y además estas palabras seguro que le van a sonar, y la acaba de decir además Ana Villarruga, esto no es una cuestión de niños, es una cuestión de mayores, y de esto tristemente también sabe mucho nuestro siguiente invitado, José Manuel López. Muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. José Manuel es el padre de Kira. Kira falleció, se suicidó hace 3 años, en mayo de 2021, con tan solo 15 años. José Manuel, tu hija fue víctima de acoso y ciberacoso y llegó simplemente a un punto en el que no pudo más. El acoso que acaba de mencionar creo que es la psicóloga, la última persona que ha comentado. Sí. Más que nada, un poco como de aislamiento, de no le insultaban y se burlaban de su acento, de su tono de voz, de su acento de inglés, y no contaban con ella como deberían, ¿no? Es devastador. Era un bullying social, un bullying silencioso de aquella que no le pegaban, vamos. Dices, un bullying silencioso. ¿Vosotros en casa conocíais lo que le estaba ocurriendo a Kira, lo que le ocurría en el colegio o los mensajes que recibía? Kira lo contaba todo, hasta que fue adolescente ya no contaba todo, pero Kira nos lo contaba todo, íbamos denunciando todo en el colegio
y ahora iniciaremos la vía civil. Pondremos una demanda civil al colegio porque nunca aplicaron los protocolos. Lo que ha comentado la de la asociación Amacae, creo que es, estoy totalmente de acuerdo con ella. Son juez y parte, lo aplican si quieren, con que apliquen una parte del protocolo pueden dar por hecho y fiabilidad de que lo han aplicado entero y muy bien, y la palabra que vale es la del colegio. Si la inspección educativa dice aquí no hay bullying, aunque tú vayas con pruebas, ahí no hay bullying. Y si te vas al juicio, aun con pruebas, sé de casos que pierden el juicio. Es algo, yo creo que roza de prevaricar. María José, ya que está usted aquí, imagino que, claro, esto es un patrón que ustedes verán permanentemente desde su asociación, que se repite. Llevamos 8 años viendo, tanto en la Fiscalía, en los juzgados de menores, porque claro, hasta que no tienen 14 no son inimputables de delito. Bueno, pues hemos tenido casos de pruebas con ciberbullying, denuncias en comisaría, y la Fiscalía de Menores de Madrid no sabemos a qué juega o a qué no juega, porque realmente se archivan los casos como rosquillas y los niños se quedan en la absoluta indefensión. Y como no hay una sanción ni siquiera mínima, nosotros ya hemos tenido colegios que sale un niño en el mes de febrero porque la situación se hace insostenible, y a lo mejor llega el mes de mayo y viene otro niño y resulta que los acosadores son los mismos del anterior. Entonces, como estamos negando los acosos y no tenemos acosadores, aquí no pasa nada. Mira, para que en casa comprendan por lo que ha pasado la familia de Kira, José Manuel, vosotros, no sé si fue en concreto tú, viste un mensaje que tu hija había recibido en el que decían... Bullying post-mortem. O sea, le enviaron un mensaje a su correo electrónico de Classroom donde ponía muerte, muerte. Bueno, nosotros pusimos una querella criminal para que se investigue a ver quién había enviado eso. Se descubrió que fue un alumno de su clase. El niño dice que lo envió sin querer y el juez cree al niño y no pasa nada. Y dice que ha sido un error el niño. Oye, a mi familia nadie nos ha pedido perdón por ese email que recibimos una semana después de morir mi hija a las 11 de la noche en el sofá, mi mujer y yo, que se nos quedó la sangre helada. No sé, una serie de cosas que si se hacen entre adultos acabas en un juzgado y aquí se archivan directamente, porque la jurisdicción juvenil, los delitos prescriben al año y, bueno, ya me lo han dicho, que aunque hubiese puesto demanda contra menores, que no la puse, la voy a poner, bueno, ahora cuando empiece el año civil, vamos a ver, no hubiese pasado nada, porque al año todo prescribe. A ver, sí, bueno, Ana, para terminar, sí. Hay una parte que se nos está olvidando. Yo sé que el padre de Kira, para él será esto muy delicado, pero es un hombre muy sensible porque le he escuchado antes y estará de acuerdo conmigo. Detrás de todo esto hay más gente que sufre. El propio acosador es un chaval que está sufriendo de inicio y se está dejando olvidado. Aparte de que está cometiendo un delito, especialmente a partir de ciertos momentos madurativos, en los que sí que son conscientes de lo que está bien y lo que está mal, no tienen 10, 11 años, tienen más allá de 12 y de 14. Aparte de eso, la oportunidad que estamos perdiendo es de reeducar y de resocializar a chavales que en el futuro los estamos condenando a ser maltratadores porque no les estamos dando tampoco las herramientas, y a otro 80% de observadores pasivos que conviven con la violencia y que se vuelven fríos e insensibles frente a ella en lugar de ser empáticos y colaborar. Ahí entro y, perdón, la observación que voy a hacer ahora es: todos los protocolos que hay en las 17 comunidades habría que cambiarlos, porque todos vuelcan la atención en la víctima, en protegerla. Eso nos ayudaría, en protegerla de los agresores, así la revictimizan otra vez y los agresores no tienen ninguna consecuencia, ¿no? Los agresores tienen que tener una consecuencia y es una reeducación y reconducirlos de nuevo. Que para eso, al fin y al cabo, es para lo que tienen que estar las instituciones. José Manuel López, muchísimas gracias por haber atendido la llamada de Juntos. Esperamos que hablar de esto también sirva para concienciar y que todos pongamos de nuestra parte y no miremos para otro lado. María José Fernández, gracias, de verdad. Muchas gracias. Bueno, vamos a continuar con el programa de hoy porque aquí aprendemos de todo, ¿verdad?